Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Reciban un saludo cordial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy aquí nuevamente para contar un testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, de algo que me pasó hace años, cuando estaba realizando un estudio. Bueno, mi nombre es Yusmeli Sánchez y me congrego aquí en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, bajo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo por nuestro hermano pastor, el hermano Osvaldo Torres. Bueno, cuando estaba haciendo ese estudio, lo estaba realizando en una academia. Esa academia está ubicada en un edificio que queda por aquí, por el centro. Y estaba ubicado exactamente en un primer piso. Había que subir las escaleras y diariamente las subíamos y bajábamos las escaleras. Bueno, había algo peculiar que yo había observado y que no me pareció. Las escaleras tenían un ancho un poco más de 1 metro. Y lo que había era pared y no le habían adaptado las barandas para uno sostenerse en caso de necesidad. Estaban libres las paredes y las escaleras. Y las escaleras eran como que más altas que la parte de la plataforma para pisar. Eran más alticas. Bueno, resulta que un día salimos de clase, finalizó la clase, salimos. Y yo en ese día cargaba unos taconcitos pequeños, unas sandalias de tacón pequeños. Ya había comenzado a bajar las escaleras, yo iría como en el tercer escalón. Una señora, compañera de clase, iba un poquito, como decir, un escalón detrás de mí. Resulta que cuando yo voy a pisar el cuarto escalón, el escalón era como tan corto, que no era tan corto, pero no tenía un tamaño, ¿cómo le digo yo?, que deberían tener. El pie, en vez de pisar el cuarto escalón, se me fue en el aire como si fuese hacia el quinto escalón, pero era demasiado alto para yo pisar. Demasiado. Y lo que yo vi, porque en lo que yo piso, en lo que yo trato de pisar, de una vez impulsé el cuerpo. Y el cuerpo se me inclinó. Cuando yo no encuentro nada que me sostuviera, yo lo que hice fue, Señor, en mi corazón, le clamé al Señor y me rendí. En eso el cuerpo se me fue al vacío, no les sé decir, pero cuestiones como de centímetros, se me fue porque yo lo viví, pues mi cuerpo se me fue, el peso se me fue en el vacío. Y en eso de pronto algo me sostuvo y me hizo volver y regresar al tercer escalón. Ese algo yo sé que es el ángel del Señor, porque nosotros sabemos que tenemos una promesa, que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Y yo lo experimenté, yo soy testigo de cómo ese ángel está al lado de nosotros y cómo me defendió de esa caída, porque sinceramente, de no haber sido por el Señor, solamente Dios sabe qué hubiese pasado conmigo, porque era demasiado alto el piso y las escaleras nada en que sostenerse. Bueno, la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Se los cuento como para que nosotros tengamos esa certeza, si alguno no la tuviera. Yo creo que sí, todos la tenemos. Pero si hubiera alguna persona que de repente piensa que está solo, la palabra de Dios no falla.
Cuando él dice que el ángel de Jehová acampa en derredor, es porque eso es así, es verdad. Y aunque porque nosotros estamos en esta dimensión de materia, luz y tiempo, y no los veamos, pero eso no significa que ellos no estén ahí. Todos tenemos un ángel que Dios ha decretado que esté a nuestro lado y que nos guarde. Bueno, que Dios les bendiga, espero que sea de bendición este testimonio. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje Veré la señal y pasaré. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá, desde el Tabernáculo de Benecer, desde Barquisimeto, Venezuela. Reciban en el nombre del Señor Jesucristo saludo a cada uno de nuestros amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí en sintonía, pendiente, atento a la voz del Creador. Esa trompeta que está sonando y no ha dejado de sonar. Podríamos decir que la voz de Dios es una trompeta, un trueno es la voz de Dios, pero ahora resulta que ese trueno, esa trompeta, es cada hombre, cada mujer que se ha parado en la presencia de Dios y están hablando lo que Dios quiere decirle al ser humano, sabiendo que Él nos dio un ministerio de intercesión. Reyes y sacerdotes ha nombrado el Señor a sus hijos aquí sobre la tierra, y cada hombre que se para y habla conforme a la palabra es Dios hablándole al pueblo, Dios testificándole de las grandes obras, de las grandes maravillas que Dios quiere hacer con el ser humano, sabiendo que el hombre se apartó por causa del pecado, pero Dios está entonces sonando esa trompeta, haciéndola sonar a través de instrumentos aquí sobre la tierra, que el cual quiere que usted, si usted está allí atento a la voz de Dios y quiere entrar en el programa de Dios, quiere servirle al Señor, Dios entonces conoce tu corazón, conoce quién eres tú y qué deseas y cuál es el propósito que tú tienes para servir al Señor. Y Dios entonces te dará los dones, te dará el ministerio que quiere que tú manejes o que tú actives en tu presencia, en la presencia de Dios, para que Él pueda entonces ayudar a ejercer ese ministerio que Él te quiere dar. Habiendo que Dios repartió dones, repartió talentos a los hombres. ¿Para qué? Para que les hagan un servicio al Señor. Sean trompeta de Dios aquí sobre la tierra. Así que es Dios hablando a través de la boca del hombre. Es Dios hablando a través de la boca de la mujer. Porque saben que la mujer también testifica. Así como aquella mujer del pozo, aquella samaritana que cuando reconoció la presencia de Dios, cuando él dijo, ella dijo, paréceme que eres profeta, él dijo, yo soy. Entonces allí vio que él estaba haciendo las cosas, discerniendo los pensamientos del corazón de aquella mujer, y le supo la vida que había aquella mujer, y aquella dijo, Señor, paréceme profeta, porque sabemos que cuando él venga, Mesías venga, él hará lo que tú estás haciendo. Yo soy, le dijo él. Entonces esta mujer fue a testificar al pueblo, a los vecinos, allá en su comunidad donde ella vivía, en Samaria, y allí entonces aquellos hombres salieron corriendo, pero ella dijo, vengan a ver si no es este un hombre el que me ha hecho toda la verdad, ¿acaso no es el Cristo? Entonces, ¿acaso no es el Mesías que estaba en la Escritura? Entonces, allí fueron a ver, y cuando ellos corroboraron aquella palabra que dijo aquella mujer, como testigo de la presencia del Creador, ahí entonces ellos dijeron, ya no creemos por tus dichos, mujer, sino que ya ellos también estaban viendo que era la manifestación de Dios en aquel hombre llamado Jesús. Por eso, amados hermanos, es tan precioso la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y grandes son sus maravillas, pues sabemos que cada promesa que está allí al alcance nuestro a través de la Escritura son nuestras, amados hermanos, porque fiel es el que prometió. Vemos, hablando de lo que es la promesa de Dios, hay una historia, vamos a hacer un relato que leí hace poco, acerca de un hombre que en una cierta ciudad, un país, iba a ser fue condenado a muerte
porque hizo lo malo y fue condenado a muerte. Y la sentencia era morir allí en la horca. Pero vemos que aquel hombre, cuando fue llevado a perecer allí en la horca, el rey que estaba allí de aquel país, era concedido a aquel hombre que está condenado a muerte, concederle un deseo. Y el rey le dice a aquel hombre, pide una petición que te será concedida, el último deseo que te será concedida. Y aquel hombre, tembloroso allí, le dice, deme un vaso con agua. Entonces el rey le manda a buscar el vaso con agua a aquel hombre y se lo entrega, pero aquel hombre no puede sostener ni tan el vaso con el agua así por la tembladera que tenía por los nervios, porque sabía que iba a perecer allí, morir en la horca. Pero aquel hombre con el vaso con agua allí, tembloroso, el rey lo ve en la condición, le dice que cálmate, le dice el rey, cálmate y tómate el agua, que yo te prometo que no vas a morir hasta que no te bebas ese vaso con agua. Allí entonces aquel hombre inmediatamente se le prendió el bombillo, pensando en la palabra que dijo el rey, que no iba a morir si no le tomaba antes el vaso con agua. Aquel hombre largó el vaso y se derramó el agua, se perdió aquella agua. Y ahora aquel hombre le dijo al rey entonces, quiero mi promesa que tú dijiste. ¿Cuál promesa? Que no iba a morir si no bebía el agua, el vaso con agua. Así que quiero mi promesa. Aquel hombre reclamó su promesa y ¿qué tuvo que hacer el rey entonces? Salvarle la vida, perdonarle la vida a aquel hombre porque era una palabra que el rey había dado y era irrevocable. No podía echarla atrás porque lo había dicho y muchos lo habían oído que era la promesa que él se le había dado a aquel hombre que no iba a morir si no se tomaba el vaso con agua. O sea, no era ningún otro vaso con agua, sino el vaso que tenía, si hasta que no te tomes ese vaso con agua, le dijo el rey. Entonces tomó la promesa y se agarró de ella, pues no voy a morir entonces. Así que reclamo mi promesa. Y aquel hombre, rey, tuvo que entonces perdonar a aquel hombre. Ahora, si aquel hombre natural, por la palabra, que era una orden, era un decreto de parte del rey, cuánto no más nuestro Padre Celestial, que algo tan sencillo, aquel es un vaso de agua, pero aquí tan sencillo que es por fe que somos salvos. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Tomar la promesa, Señor, tú lo dijiste, que si yo creo en ti, si yo te arrepiento de mis pecados, tú me perdonarás. Entonces, ¿cuánto no más el Rey de Reyes va a cumplir la promesa? Porque Él es fiel a lo que prometió en su palabra. Y cada promesa es sí y es amén en Él. ¿Ve? Entonces, vemos que Dios, el Todopoderoso, está aquí entonces para darte lo que tú tienes deseo en tu corazón, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, cada uno de ustedes, amados hermanos, le damos entonces gracias porque ustedes están allí atentos a la voz del Señor. Y cada oyente que quizás por primera vez que reciba entonces la palabra y que acepte el Evangelio eterno de Jesucristo, el cual Él nos ha enviado para poder salvarnos del pecado y de la muerte. Y que en esta hora bendecimos el nombre del Señor Jesús y le damos gracias, gloria y honra por darnos entonces nuevamente este día que nos ha concedido estar aquí parados llevando su palabra. Así que, amados hermanos, les invito entonces a abrir una porción de la Escritura para que veamos entonces un tema, el cual vamos a tocar, que lo hemos titulado Veré la señal y pasaré. Entonces, les invito a abrir conmigo en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 12, también lo podemos leer allí, para que veamos entonces unos versos allí y allí entonces le demos continuidad al tema que hemos de llevar a cabo el día de hoy. Veré la señal y pasaré. Éxodo 12 al 13. Podemos leer entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Dice así: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto,
así en los hombres como en las bestias. Y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Bendito sea el nombre del Señor. Así que dejamos hasta allí y entonces oremos a nuestro Padre Celestial. Y le invito a inclinar su rostro. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te doy gloria, honra, alabanza a tu nombre, Padre eterno, porque eres grande, es el que hace las maravillas, Señor, prodigio eterno, Padre eterno, que no ha sido lo del pasado que tú has hecho, sino que tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo que hiciste ayer lo sigue haciendo hoy, porque es tu continuidad de la palabra. Padre eterno, ayúdanos, Señor Jesús, como hijos tuyos, Padre eterno, aquí sobre la tierra, Señor, a estar firmes, Señor, allí parado ante tu palabra, Señor Jesús, y predicar este evangelio eterno de Jesucristo. Decirle, Señor, a la gente cuán bueno eres tú, Padre eterno. Qué maravilloso eres tú, Señor. Cuán bondadoso y misericordioso eres, Señor Jesús. Oh, Padre eterno, jamás nos cansaremos, Señor, de hablar de tus maravillas, Señor Jesús. Qué maravilla cuando tú nos pudiste salvar a cada uno de nosotros, estamos muertos en delitos y pecados. Y es lo que queremos decirle a la gente, que hay un Dios que salva, hay un Dios que sana, hay un Dios que da poder, Padre eterno, y a través de tu Espíritu Santo. Oh Dios de la gloria, ayuda a cada uno y a cada hombre, cada mujer que está allí al alcance de nuestra voz, Padre eterno, que sean ellos, Señor, recibiendo tu palabra, Señor, con gozo, con alegría en sus corazones, para que ellos puedan entender el propósito para el cual tú le has llamado, Señor, o tú le estás predicando en esta hora, diciéndole que se arrepientan los que no se han arrepentido y los que están caminando contigo allí, que se santifiquen cada día más, Padre eterno, para que usted pueda llevar, Señor, en la forma del Espíritu Santo y dar ese bautismo poderoso, el cual la iglesia está esperando, Padre eterno. Un poderoso bautismo del Espíritu Santo que llenará la tierra de su plenitud de Dios aquí, Señor, en el lugar en el cual estamos, Señor, en este mundo lleno de pecado, pero Dios se va a manifestar, Señor, a través de su poder, a través del Espíritu Santo, de hombres y mujeres que le han creído. Oh Dios de la gloria, ayuda hasta que llegue ese día, Señor Jesús, y usted, Señor, recibirá la gloria, la honra y la alabanza. A cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño que está, Señor, allí, atento a la voz, Padre eterno, que no te han conocido, Señor, que este sea el momento preciso, Señor, propicio, Señor, para su vida, Padre eterno, para que ellos puedan conocerte y buscar tu rostro, sabiendo, Señor, que el tiempo no será más, sabiendo que el tiempo es corto. Ya, Padre eterno, las señales abundan, Señor, aquí sobre la tierra. El cielo y la tierra están dando señales, el cual usted está mostrando que ya su venida está a la puerta. Oh, Señor, que podamos aparejar, Señor, nuestras lámparas, Señor Jesús, y estar apercibidos, Señor, para ese momento cuando usted ha de venir, Padre eterno, a recoger su pueblo. Ayúdanos, Señor Jesús, a tu pueblo aquí alrededor del mundo, Señor, el cual se encuentra cada remanente, Señor, de tu iglesia, Señor Jesús, que tú escogiste y la lavaste en el lavacro por tu palabra, allá en la sangre de Jesucristo. Oh Dios de la gloria, ayuda a tu pueblo, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso le damos gloria, honra, alabanza a ese Dios poderoso. Entonces, amados hermanos, vemos lo que hemos leído aquí. Veré la señal y pasaré. Es el título que hemos puesto allí al tema. Ahora, ¿cuál señal está hablando aquí el Señor? O lo que estamos hablando, el tema. La señal es la sangre del Cordero Pascual. ¿Cuál Cordero? Era el simbolismo perfecto del Cordero que había de venir en el futuro para limpiarnos de nuestros pecados. Era la Pascua de Jehová, que había que celebrarla porque era un mandato de parte de Dios para simbolizar el Cordero que vendría más adelante, el cual era el Señor Jesús, que se iba a dar en propiciación por nuestros pecados allá en la cruz del Calvario. Así que era la fiesta
cordero pascual que iban allí a inmolar el pueblo. Dios le había dicho a través de Moisés al pueblo que tenían que tomar un corderito de 1 año sin mancha, sin mácula, sin que no tuvieran tacha, o sea, defecto alguno, perfecto, un cordero de 1 año, y que lo mataran, lo sacrificaran y se lo comieran allí cada una de las familias que estaban en su hogar. Si la familia era muy pequeña, escogieran su vecino más cercano y allí entonces inmolaran un cordero y lo comieran entonces, de acuerdo a la familia, lo comieran asado allí, pero apresuradamente, con casco, pezuña, o sea, casco, todo, la cabeza, intestino, todo tenían que comérselo. Lo que quedara, eso lo iban a cocinar, o sea, lo iban a quemar para que no quedara nada de aquel cordero. Era el simbolismo que era que tenían que comerse toda la palabra. Usted y yo tenemos que creer toda la palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que está escrito, usted no puede apartar una hoja de la escritura. No puede decir, esto no me conviene, esto sí, aquello sí, esto no. No, tiene que comerse toda la palabra. Era el simbolismo allá, cuando mataron a aquel cordero, que hay que comerse los intestinos, los cachos, los cascos, todas esas cosas hay que comérselo. Y lo hacía asadito, que se quedara para poder comer allí y digerirlo usted en su cuerpo. Así que era el simbolismo que estaba haciendo el Señor allí, matar a aquel cordero pascual, porque era la fiesta de Jehová, la Pascua de Jehová, que tenía que celebrarla para salir de allá de Egipto. ¿Por qué causa? El pueblo de Egipto había estado allá por 400 años ya esclavizado, o sea, fue la promesa que Dios le dio. Tenían 400 años allá en el pueblo de Egipto que iban a estar allí. Le dijo el Señor, ustedes van a estar 400 años. Pero ¿por qué pasó el tiempo, tanto tiempo? Y salieron ellos, y Israel salió a los 430 años de Egipto. O sea, 30 años más. ¿Por qué causa? Vamos a ver ahí la situación. Vemos que ellos duraron allí 400 años porque los primeros años, o los primeros tiempo que estuvieron allí en Egipto, ellos estaban muy cómodos. El pueblo estaba muy cómodo porque ellos habían sido llevados allí a través de su hermano, que era José, su hermano, uno de los menores. José, el cual había sido el segundo comandante, vamos a decir, el gobernador, después de Faraón, que gobernaba allí Egipto. Nadie llegaba a Egipto, o sea, nadie llegaba a la presencia de Faraón, o quiero ver una entrevista con Faraón, si antes pasar por la puerta o el permiso que tenía que concederlo allí José. Fíjese, José llegó allí con tremendo, podemos decirle, llegó como esclavo, pero fue tan beneficiado de parte de Dios que lo puso en gracia delante de los ojos de allá de los gobernantes de Egipto, que allí llegó entonces a ser el segundo gobernante de esa potencia de aquel día, cuál era Egipto. Pero vemos allí entonces que cuando José lleva a su pueblo allí, lo pone en una tierra muy cómoda y todo ahí al alcance de ellos, que el cual era la ciudad de Gosén. Y ellos estaban cómodos allí porque gozaban de todo el privilegio, porque su hermano era el gobernante de esa población o de ese país. Y allí entonces estaban muy cómodos. Pero resulta que muere el faraón, el cual era el jefe de José y el presidente de Egipto, el cual, como le dije en principio, que nadie pasaba por encima de José si quería ver a Faraón. Así nadie puede ir a Dios, como dijo el Señor, si no es por mí, que dijo el mismo Señor Jesús, que nadie ve al Padre sino por mí. Entonces, allí está un simbolismo que no hay otra manera, no hay otro camino el cual usted puede escoger, que usted vaya al cielo por otra persona o creer en otros dioses, sino Jesucristo mismo. ¿Ves? Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. O sea, como hombre, Él se hizo intercesor, se hizo entonces mediador para que uno unido a la presencia de Dios, a la presencia del Espíritu Santo. Entonces, era el simbolismo perfecto allí
el tipo de José de Jesucristo, de Jesús, y Dios como faraón, era el simbolismo. Así que allí vemos entonces la simbología perfecta de esa parte. Y este pueblo de Israel estaba allí esclavizado después de largos años que acontecieron allá, porque muere el faraón y allí entonces se levanta otro faraón que no conocía a José, no sabía quién era José, porque pasaron los años y el pueblo estaba allí. José también murió también, pero luego entonces ese faraón llegó, que fue Ramsés, llegó entonces ¿qué? A esclavizar a ese pueblo, porque hasta temor le tuvo aquel pueblo, porque era numeroso y se estaba multiplicando cada día más. Y dijo, no es bueno que este pueblo se multiplique más. Así que mandó entonces a matar a todos los niños de pequeños, a las parturientas que iban a parir. No, maten, si es niño, que muera, que no nazcan. ¿Por qué causa? Porque naciendo los niños se iba a multiplicar más la descendencia de Israel en aquel pueblo de Egipto. Y entonces no le resultaba de muy buena manera al faraón, el cual era Ramsés. Y dijo entonces, eliminen todos los niños. Las hembras sí, déjenlas que nazcan, pero los niños mueran. Ahí fue entonces cuando escogieron a Moisés, que lo escondieron en una arquilla, y allí entonces llegó a ser el libertador de aquel pueblo de Israel. Pero vemos entonces la secuencia de la historia de este pueblo. Cuando llega entonces al momento que se hubo la apretura, pasaron los años, llegaron a ser esclavos, y allí entonces vino un clamor de tanto sufrir, de la opresión que tenía ya el pueblo de Egipto por parte de el faraón y todos los gobernantes allí de Egipto. Tuvieron que clamar entonces al Todopoderoso. Y allí entonces Dios se acordó de su promesa que él había dicho, que estarían 400 años allí. Pero ya habían transcurrido 430 años de aquel momento cual Dios le dio la promesa. Pero venía entonces el cumplimiento de la promesa de Dios para sacarlo. Y allí entonces cuando levantó a Moisés, y allí entonces le ordenó hacer entonces la Pascua, hacer el sacrificio del corderito, y aquel momento entonces tenían que matar el cordero y comérselo apresuradamente. Y la sangre, echarla sobre un envase, y allí con hisopo, el cual era una hierba que se amarga, y allí entonces la usaban como brocha para pasarla en el dintel de la puerta y los postas de la puerta, el cual es el marco de la puerta, que tenía que ver una mancha de sangre allí, porque él dijo, yo pasaré y veré la sangre, el cual era la señal de obediencia para aquel pueblo que le había creído a Moisés o a Dios, porque era Dios a través de Moisés. Entonces él dijo, yo pasaré y veré la señal y no habrá mortandad en aquel lugar. Como dice allí el versículo 13, y la sangre será por señal en la casa donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriere a la tierra de Egipto. ¿Ven? Entonces, venía entonces la noche oscura, amados hermanos. Venía la noche oscura para el pueblo de Egipto. Y como no, también para Israel, porque era algo de vida o muerte. La noche oscura para Egipto, porque el ángel de la muerte visitaría las casas, y los primogénitos donde no estuviera la sangre, no tuviera la señal, allí entonces entraría el ángel de la muerte, el destructor, y allí entonces perecería el único hijo de aquella familia, o el hijo mayor de aquella familia. Podía tener quizás muchos hijos también, pero si tenía el hijo mayor, el que era el primogénito, ese iba a morir. Entonces, allí vemos entonces que era entonces una señal que Dios estaba dando al pueblo para ver si le habían creído que él quería salvarlo, quería sacarlo de aquella tierra, porque era un éxodo que el Señor iba a hacer de aquel lugar. Iba a sacar un pueblo que estaba esclavizado allí para llevarlo a hacerlo entonces un
reyes y sacerdotes que él siempre quiso tener a su pueblo. Quería llevarlo entonces para una tierra de promesa, una tierra que fluía leche y miel, es lo que Dios le ha prometido al pueblo de Israel. Un éxodo completamente. Y allí entonces era la Pascua de Jehová, cuando tendría que ser, que iba a ser entonces inmolar el corderito y allí entonces colocar la sangre como señal en el dintel de la puerta. Allí vemos que era una noche oscura entonces lo que venía para el pueblo de Egipto. Y para aquellos que no creyeron la petición que Dios había dicho a través de Moisés, que pusieran la sangre como señal. Ahora, ¿por qué causa? Por causa de un líder entonces rebelde, el cual era Faraón, mucha gente perecieron, sus hijos mayores allí. ¿Por qué? Él no creía y desobedecía a la voz de Moisés, porque Moisés, aparte de que la última plaga que fue el que lo visitó fue el destructor, el de la muerte, matar al primogénito, allí Dios le envió a través de Moisés 9 plagas más, el cual era la rana, piojos, allí diferentes animales allí, para hacerle ver que el poder de Dios estaba manifestado, que era Dios a través de Moisés. Cuando Moisés hablaba, vengan piojos, vengan langostas, vengan ranas y todas estas cosas, era Dios a través de Moisés hablando. Y el faraón, endurecido el corazón de él, porque Dios lo permitió así, para él mostrar su poder, que se endureciera el corazón a faraón. Pero allí entonces vino todas esas plagas y el último que iba a venir era entonces el destructor, era muerte, porque Dios a veces da señal o siempre da señal. Dios advierte a la persona, Dios le avisa a las personas lo que es Él y quién es Él, quién es el Creador. Pero la gente a veces es dura de corazón y a veces tiene entonces Dios que golpearlo duro para poderlo traer a sus pies. Dios dice que al Dios que ama castiga y azota a aquel que tiene por hijo. Uno tiene a veces que traerlo entonces en silla de ruedas, otro sacarlo de las cárceles, otro sacarlo de un hospital allí medio moribundo, para entonces él demostrársele y decirle: yo soy el que soy, yo soy el creador, yo soy el Dios que tú tienes que servir. Entonces vemos allí entonces que Dios a veces tiene que mostrar su mano dura, a veces fuerte, y para darle al hombre o doblegarle al hombre el orgullo que tiene en sí. Por eso allí estaba entonces, por causa de un líder, allí estaba entonces ese pueblo o ese país de Egipto pasando por penuria a través de todas estas plagas que trajo a través de Moisés el Señor. Ahora, miren la influencia que puede entonces transmitir un líder cuando un líder está quizás rebelde, así como tuvo Faraón, vino todo ese mal para aquel pueblo. Y muchos descreyeron porque hacían lo que decía el líder. No, si el líder dice que esto es así, es así. Pero ahora, ¿qué líder lo está guiando a usted? ¿De qué líder se está fijando usted? ¿Está fijándose del líder de una iglesia o una religión o un líder político? Hay que ver cómo que lo está liderizando usted. Ahora, el único líder que tiene que estar en el ser humano, en el hombre y la mujer, jóvenes, niños, ancianos, tiene que ser el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es el único líder que podemos seguir con toda seguridad, que los llevará entonces a un lugar seguro, a refugiarnos en la roca eterna, el cual es Jesucristo. Ahora, esa dureza de corazón de Faraón, como líder, entonces endureció el corazón no solamente a él, sino al pueblo, porque el pueblo obedecía lo que él decía. Pero había un pueblo escogido, un pueblo que sabía quién era el gran Jehová de los ejércitos y sabía cómo obraba Jehová de los ejércitos y sabía cuando ellos estaban allí siempre en problemas, quién era el que les resolvía sus problemas. Y por lo tanto había temor de Jehová en el pueblo de Israel, porque era hijo de Jacob, el cual ha sido el padre de las 12 tribus de Israel. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese líder, Faraón,
endureció entonces su corazón y endureció el corazón del pueblo, y allí entonces pasó entonces Dios a decirle a ellos, bueno, el que ponga esa señal allí, pasaré y veré la señal, veré la sangre y no entraré entonces a matar al primogénito, a morir al primogénito. Allí vemos el tiempo a través de la escritura, cuando usted ve a un líder y le sigue, y si usted ese líder está haciendo lo que haga las cosas correctas, está muy bien, pero si está las cosas incorrectas, usted va a pasar entonces trabajo después, va a sufrir las consecuencias después. No fue lo que le aconteció allí al pueblo después que salieron de allá de Egipto y llegaron entonces, ellos los guiaba el Todopoderoso, el líder era el gran Jehová de los ejércitos, porque fue el que le abrió el mar para pasar a ese pueblo cuando salió de Egipto, de allá del pueblo, de la ciudad de Egipto, a la tierra prometida. Fue el que le abrió el mar y él los guiaba de día con la nube y en la noche los guiaba con una columna de fuego. Así ellos viendo la maravilla, ellos viendo los prodigios que Dios hacía delante de ellos, y aún así ellos dijeron a Samuel cuando era el tiempo, o sea, la etapa que tocó vivir, ya no estaba Moisés y si no estaba el profeta Samuel, otro profeta de los grandes, de los mayores. Allí entonces ellos le dijeron a Samuel, Samuel, queremos rey. Mire las cosas como ve usted fijándose en las cosas del mundo. Ellos se fijaron de las cosas del mundo. El mundo tenía reyes, aquellos gobernantes que salían a las guerras con tremendo rey por delante que los guiaba en un caballo quizá muy bonito y el rey bien vestido allí con su corona y su escudo y todas estas cosas. Ellos veían y envidiaron eso, querían algo así parecido para ellos, que un rey de carne los guiara. No, ellos los guiaba un rey espiritual, el cual es el gran Jehová de los ejércitos, el creador de todas las cosas. Pero ellos querían ver algo literal, algo carnal, algo que ellos pudieran hablar con él y intentar tocarlo. Y cual le dijeron entonces a Samuel, queremos un rey. En otras palabras, queremos un líder que nos guíe. Samuel, sabiendo que eso era perjudicial para ellos, dice que lloró por la petición del pueblo. Y allí le puso la petición entonces al Señor delante. Y el Señor le dijo, Samuel, no llores, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense, alguien desechando la palabra de Dios, desechando al Todopoderoso para seguir entonces a un líder de hombre, a un hombre, o seguir un liderazgo de cualquier cosa que lo va a llevar a la muerte y no a la vida. Entonces vemos que el hombre a veces está fuera de sí, trastornado de su mente, no está en su mente cabal para cuando hace todas esas cosas que en la ignorancia a veces mucho hicimos, porque déjeme decirle que yo estaba también en esa ignorancia, pero llegó la luz de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor y por eso le damos gracias a nuestro Padre Celestial de mostrarnos esa luz, y así como lo mostró a mí, le mostró mucho a mis hermanos que estaban en la misma condición en la cual estábamos en las tinieblas y no sabíamos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Dios está entonces interesado, Dios está hablando a través de las trompetas, está hablando y diciendo, yo quiero ser tu líder, yo quiero dirigir tu vida, yo quiero guiarte, quiero acompañarte para que estés seguro. ¿Ves? Entonces, allí está toda la proposición de Dios para el hombre, continuamente hablándole al hombre para que él le siga, pero el hombre a veces es rebelde, así como estaba el corazón endurecido de Faraón. Allí entonces ese líder llevó a muchos del pueblo a morir, y a morir su primogénito, porque no quisieron decir o hacer la señal, poner la señal en el lintel de la puerta para que viviese, porque iba a pasar el destructor. Así entonces Samuel le dijo, no te preocupes, el Señor le dijo, no, Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti sino a mí. Dale el líder que te piden,
un hombre que sea el más alto, más fuerte que ellos, sí, y ponlo como líder. Pero diles una cosa, que no le faltará espada sobre ellos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que está sufriendo ahora el pueblo de Israel hasta el día de hoy? Espada no ha faltado sobre ellos. Eso es guerra tras guerra, porque allí entonces ellos buscaron, fue la guianza humana y no la guianza del Espíritu Santo. Desecharon al gran Jehová de los ejércitos, y allí entonces están en conflicto, guerra tras guerra. Aún llegó a la tierra el mismo Dios que se vistió de carne, el mismo Jehová de los ejércitos se preparó un cuerpo llamado Jesús, se metió en ese cuerpecito, les apareció y quería cobijarlo como la gallina junto a su polluelo, y no quisieron y lo rechazaron, lo apartaron y no quisieron. Mire por lo que pasa el hombre en la ignorancia, en la ceguedad de su mente, y que los ojos no pueden ver a Dios en la escena. Allí entonces vemos el mal del hombre en el día de hoy. Ha sido un mal continuamente. Si Dios no se le revela, si Dios no le abre los ojos de entendimiento, no le echa colirio a los ojos, jamás podrán ver a Dios en la escena. Así que Moisés entonces era el líder que guiaba al pueblo. Dios a través de Moisés para llevar ese pueblo a la tierra prometida. Y cuando Dios se le apareció entonces a Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Y quién es tu pueblo? Pues, ¿y quién te mandó? Bueno, yo soy, que le dijo el Señor, dile que yo soy. Y más nada. Ahora, le mandó las señales de las plagas, todas estas cosas. Y aún le dijo que una vara que cargaba Moisés, tírala allí delante de Faraón y hace volver a serpiente. Y así lo hizo Moisés. Una vara que cargaba seca allí, la tiró y se volvió serpiente. Pero enseguida allí vinieron los críticos, vinieron aquellos hombres que se levantaban, aquellos brujos, aquellos hombres encantadores que hipnotizaban a la gente, hipnotizaban cualquier animal. Ellos también sabían hacer. Dijeron, no, eso es un truco barato, dijeron ellos. Eso, le dijo Faraón, eso es un truco barato. Yo tengo mi gente aquí también. Enseguida se levantaron personificadores, imagínense. Hombres allí que también decían, yo también sé hacer eso, yo también hago esos trucos. El cual ellos tenían serpientes encantadas, allí paralizadas, como unas varas también. Y las lanzaron allí también, eran Jane y Jambre, personificadores. Las lanzaron allí unos y la serpiente hipnotizada, y allí entonces cuando cayeron al piso empezaron a moverse igual que la serpiente de Moisés, la vara. Pero resulta que lo falso va a desaparecer. Lo que va a permanecer es lo verdadero, el cual la serpiente de Moisés, como era enviada de parte de Dios, allí absorbió aquellas dos serpientes y se las comió y desaparecieron. ¿Ves? No se vieron más la serpiente de Jane y Jambre, pero la Moisés ahora agarró a la serpiente por la cola y se volvió vara nuevamente. Allí estaba entonces, desaparecieron completamente aquella serpiente encantada que aquellos hombres falsos, aquellos hombres Jane y Jambre, que eran personificadores, habían entonces echado allí delante del pueblo. Pero vemos entonces que la verdad siempre se va a ganar, siempre va a estar delante. No importa cuántos falsos se levanten, no importa cuántos incrédulos se levanten ante la verdad de Dios, Dios va a seguir adelante con aquellos verdaderos. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos hoy tanta rebeldía ante el pueblo. Vemos tantos personificadores en el día de hoy. Vemos tantos hombres que supuestamente ministros descreen las verdades de Dios, diciendo eso no es para hoy, eso fue para un días pasados. Ya el día de los apóstoles pasaron, ya los dones ya no van, ya los ministerios ya terminaron, porque los últimos apóstoles ya murieron. Eso es una gran mentira, porque la Biblia está llena de casos al cual tiene que permanecer tanto ministerio como dones hasta el día que Dios acabe con este mundo, hasta que se lleve su pueblo, pues, porque hasta que esté su pueblo aquí tienen que estar esos dones y su ministerio para la perfección de los santos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. O sea, vemos entonces que
El líder era Moisés y el líder de Egipto era Faraón. Pero allí entonces vinieron los personificadores, pero no tuvo nada que ver Dios con ellos, sino que los apartó y les dio entonces lo que iba a hacer. Ahora él le dijo, bueno, maten el cordero, hagan la Pascua de Jehová y allí entonces pongan la sangre en el lintel y en los postes para que cuando yo vea la sangre y pasaré de ella, o sea, pasaré de ese hogar y no habrá muerte. Pero vemos entonces que aquella noche era la noche oscura para aquel país de Egipto. Era una noche de fe, podemos decir así, una noche de fe para creer que una simple sangre, una simple mancha de sangre allí como señal iba a librar de la muerte al primogénito de que estaba en aquel hogar. Era fe que tenía que ejercer. ¿Ve usted? Era fe que tenía que ejercitar el pueblo de Israel y aún los otros que estaban de Egipto allí. Y estaban viviendo por el mismo lugar. Porque esa noche iba a pasar el heridor, el ángel de la muerte, el destructor. Y en donde no viera aquella señal, la sangre en el lintel de la puerta y en los postes, allí entonces iba a entrar la muerte para el primogénito. Así que era una noche terrible para ese momento, una noche de fe que tenía que ejercer, porque ¿qué puede hacer librar a usted una mancha de sangre? ¿Qué lo puede librar a usted una mancha de un animal de sangre para ponerla ahí? No se le ve lógica. Pero ahora yo voy a agarrar más bien una ametralladora, voy a agarrar mejor un rifle, una pistola aquí para protegerme de cualquier cosa que venga. Pero déjeme decirle que un espíritu, usted no puede pelear con un arma carnal, porque un arma, un cuchillo, una pistola no le puede hacer daño a un espíritu. Pero cuando usted toma las armas poderosas en Dios, el cual Dios ha entregado su palabra, el escrito está, esa es con la que usted puede enfrentar todo demonio, todo espíritu que puede venir en contra suya para que así entonces contrarrestarlo allí con la palabra de Dios. Pero las armas carnales no le hacen efecto a ningún espíritu. Entonces vemos que aquella noche entonces era una noche de fe para el pueblo, para creer que la simple sangre colocada allí en el lintel de la puerta los iba a librar de la muerte. Y allí Moisés le dio los estatutos, le dio lo que iban a hacer y ellos lo hicieron en fe. Los que pusieron a hacer la sangre en el lintel de la puerta. Y allí los libró de la muerte lo que lo hicieron. Pero los que no lo hicieron, allí entonces perecieron a través del destructor que pasó y hubo mucha mortandad en aquel día. Aún hasta el hijo de Faraón, el primogénito, murió. El que se sentaba, dice la Biblia, allí en su trono, el hijo del Faraón también pereció por causa de la incredulidad. Pero él era el líder, él era el que comandaba todo ese país, él era lo que él hacía, lo que él quería. Y los que no le seguían, bueno, tienen que morirse, decían. De allí entonces tuvieron que morir también. Entonces, muchas veces en los hogares, mucha muerte por causa de la incredulidad del faraón o la dureza del faraón. Así que creer era vivir, pero descreer era morir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque el destructor, el ángel de la muerte, pasaría y donde viera la sangre, allí él seguiría de largo. Pero donde no estuviera la sangre, allí se quedaba y iba a matar entonces al primogénito. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Gracias le damos entonces al Señor por ver cada una de estas cosas y cómo Dios obró allá en el pasado y sigue obrando en el día de hoy de la misma manera. No, Dios no ha cambiado, porque Él sigue el mismo, siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El tiempo ha pasado, pero las cosas no han cambiado ningunas todavía. Déjeme decirle algo, que la salvación sigue siendo un acto de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Allá era una simple sangre colocarla por fe. Pero aquí usted no puede ver a Dios sino por fe, porque fe es revelación. Ahora,
¿Qué dice Hebreos 11? ¿Qué es pues la fe? La sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Usted no lo puede ver, a Dios literalmente no lo puede ver con estos ojos, pero si usted por fe, usted sabe que Dios se mete en los corazones de la vida en el día de hoy, corazones en los hijos aquí sobre la tierra, y Dios está hecho carne nuevamente, así como estuvo en Jesús, en un corazoncito tan humilde, tan sencillo, así nuevamente Dios está aquí sobre la tierra, aquí, pero eso es por fe. Ve que es la revelación de Jesucristo. Así que el acto de fe es igualito lo que aconteció allá en el pasado. Quizá usted puede decir, no, pero si yo fuera estado allá, yo pongo mi sangre allí, porque si va a pasar la muerte y no va a morir mi hijo o el primogénito no tiene el hogar, mi hermano, no, yo fuera puesto la sangre y no fuera visto muerte. Pero déjeme decirle, aquí es la misma fe que tiene que usarla, porque tiene que usar su fe. ¿Qué dice la palabra? Que por fe soy salvo, y no de vosotros mismos, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios para poder salvar al ser humano, si tan solo puede creer. ¿Ve? Entonces, ¿qué? Creer. Creer es vivir, pero descreer es morir. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Grandes son sus misericordias y sus bondades. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que las personas buscan cualquier cosa quizás para remediar o librarse de la muerte, para ellos mismos buscar salvación por sí mismos. Pero aquí no hay modo ni manera que el hombre pueda hacer, o buscar el lugar para esconderse, o quizás ponerse en un búnker, o así como ponemos, allá podemos decir que quizás el faraón pudo pensar, no, yo me hago quizás una cueva aquí, me meto por aquí y tapo bien aquí las casas, la gente, voy a cerrar bien la puerta, voy a asegurar por si las moscas, dirán la gente, por si acaso voy a poner la puerta bien sellada, pasadores por otros lados, y al techo le voy a poner cabilla, le pongo una placa bien fuerte allí, por si pasa la muerte que está diciendo Moisés, no me vaya a pasar nada, no me vaya a matar el muchacho. Pero déjeme decirle que ni que se meta debajo de las piedras, se va a salvar de lo que es la palabra de Dios, porque ella va a llegar donde nadie puede llegar. No dice la palabra que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y aún el espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra no tiene parada, no tiene límite. Entonces, ¿dónde se va a esconder usted de la presencia de Dios? Así que allí quizás pueden buscar maneras, formas razonables y pensar, no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solventar aquí y vamos a tratar de librarnos de la muerte, pero no podían, porque si no creían lo que Moisés había dicho, que con una sangre, simple sangre del cordero que le colocaran allí, ellos iban a ser librados de la muerte, pero si no la colocaban, iban a perecer. Es el día de hoy que pasa la misma cosa. La gente razona, piensa, vamos a ver cómo nos libramos de esto, vamos a ver cómo nos salvamos de esto, pero allí si usted no coloca la sangre, no hay esperanza para usted. Si usted no toma el sacrificio que Dios hizo allá en la cruz del Calvario, a través de la sangre que derramó por su culpa y por mi culpa, usted entonces perecerá. Allí no habrá vida. ¿Por qué? Porque descreyó la palabra de Dios, el cual es por fe que se cree que Dios existe y Él es galardonador de los que le buscan. Allí, bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Seguramente yo sé que en el tiempo también entonces hicieron su trabajo, su forma de buscar cómo salvarse. Y aquí hoy mismo vemos la situación. Aquí la gente, los grandes reyes y presidentes tienen quizás su capacidad para hacer búnker y cosas para escaparse. Si viene una bomba atómica, si viene o alguna explosión, aquí nos libramos de la muerte porque estamos bien cerraditos con no sé tantos centímetros de acero
para aquí no pase ninguna bala, ninguna proyectil, ninguna bomba que explote no va a hacer daño, pensará la gente. Pero déjeme decirle que si no está la sangre de Jesucristo allí, del Cordero Pascual, allí entonces va a entrar la muerte. Allí Dios nos deja entonces esa así a nuestro creer, a nuestro libre albedrío, si creemos o descreemos. Así los techos estarían muy forrados de plomo, de acero, las puertas bien bloqueadas, pero allí va a entrar el ángel de la muerte y va entonces a matar al que no ha puesto la sangre allí en el dintel de la puerta, el cual oye ese sangre que Dios derramó, que es lo que lo va a limpiar de todo pecado, es la que lo va a sacar y librarnos de la muerte, el cual es tomar su promesa, que Él dijo, yo iré y lo salvaré. Él vino del cielo, Él se despojó de su ropa, Él se despojó de su reinado, de estar allí a la diestra del Señor, sentado en su trono, para venir a vestirse de carne aquí a la tierra y morir como cualquier vil pecador por causa nuestra, amados hermanos. Vemos, entonces, ¿qué dice Hebreos 2:12, dice 14? Dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo para así destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, es a saber, el diablo. ¿Ves? Entonces, el diablo tenía el imperio de la muerte, pero ahora está en poder de la vida y de la muerte, la tiene el Señor Jesús en sus manos, y entonces el que quiere, Él se la da. Ahora es usted el que quiere usted aceptarlo, quiere recibir esa vida, acepte el sacrificio de Jesús, acepte la sangre en el dintel de su corazón, porque es la que lo va a librar de la muerte cuando tenga que salir de esta tierra. Venga todo lo que tenga que venir, el fin de esta tierra, el fin de este mundo, lo que lo va a librar entonces cuando Él vea la señal, vea la sangre allí colocada en su corazón, creer en su palabra y de buscar de cada día más de su presencia. Entonces, esta es la figura del día final de este mundo, cuando el Señor entonces venga por su pueblo. Los que tengan entonces el sello. ¿Ve? ¿Cuál es el sello? El Espíritu Santo en su corazón. Es la única forma que usted podrá librarse entonces de la muerte. Acuérdese que este cuerpo va al polvo de la tierra, porque del polvo fue tomada y al polvo volverá, dijo el Señor. Pero el alma va a Dios. El alma es la que Dios quiere rescatar. El alma es la que quiere salvar, porque hay un hombre interior que se renueva de día en día, dijo Pablo. Este se desgasta, mientras este se desgasta, el que está dentro se renueva de día en día. Pero ¿cómo se renueva? Cuando usted se pone a cuenta con el Señor, cuando usted acepta el sacrificio del Señor allí en la cruz, y esa sangre lo limpia de todo pecado, y allí entonces Dios lo justifica. Queda justificado como si nunca hubiese pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y allí entonces Dios ve entonces la sangre. Dios no ve su pecado. Dios lo ve a través de la sangre que está allí esparcida, que Él derramó allí en la cruz del Calvario por todo viviente. Porque Él dice, la Biblia claramente dice que Él no vino a perder el mundo, sino a salvarlo. Pero ¿quiénes son salvos? Los que creen, porque los que no creen no se cubren con la sangre, y entonces Dios ve sus pecados allí, nítido, completamente. Porque le dijo el Señor a los fariseos, si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Ve? Entonces, aquí el que no cree va a morir entonces en su pecado, sumergido en el pecado, porque no cree que la sangre es la que lo va a librar de la muerte, el cual viene para este mundo, el juicio que viene para este mundo. Así que vemos entonces que Dios sigue entonces obrando de la misma manera el día de hoy, que hoy se cree es por fe, hoy se vive es por fe, porque usted
está y no está. La vida del hombre es un vapor, podemos decir que es como la flor del campo, dice la Biblia, que sale en la mañana y en la tarde pasa el viento por ella y su lugar no se conoce más. ¿Ve? Desapareció. Entonces, una flor se quita de la mata y allí entonces se rompe la continuidad donde pasa la savia de aquella flor. Ahora, después de que usted rompe la mata de la flor la quita de la mata, la savia ya no pasa más por la florcita y aquella florcita entonces empieza a entrar ¿qué? La corrupción, empieza a venir ¿qué? La muerte y se seca y el viento se la lleva y desaparece. Así pone un ejemplo que así es la vida del hombre, un vapor, un humo que se desvanece de un momento a otro. Ahora, ¿qué nos está llamando el Señor entonces? A ponernos a cuenta, ponernos bajo la sangre, para que cuando Él pase vea la señal allí en el intel de su corazón y allí pasará y no verá sus pecados. Este mundo, déjeme decirle, amado hermano, no se ha terminado. Este mundo Dios no lo ha acabado por causa que Él desde arriba, Él ve la sangre sobre el mundo. Él ve y no ve los pecados allí porque la ve a través de la sangre. Pero si en el tiempo pasado, cuando Él miró hacia el mundo diluviano y todavía no se había hecho sacrificio de la cruz, no había muerto Jesús allí en la cruz del Calvario, entonces Él miró y vio que los pensamientos del hombre eran continuamente hacer el mal. Y dijo, raeré a todo hombre, a toda carne de la faz de la tierra. O sea, este mundo se acabó. Así está Dios entonces, que no lo ha terminado por causa de los elegidos, por causa suya, por causa de mí, que hemos tomado el sacrificio de la cruz, que hemos tomado la sangre y puesta en el dintel de la puerta de nuestro corazón, y allí está entonces la señal, el cual es el Espíritu Santo que está allí entonces morando y diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Señor, aquí estoy. ¿Ve? Entonces, estando en la presencia del Señor, allí entonces, con la sangre colocada, es el sello eterno, el cual es el Cordero Pascual, Jesucristo mismo, el cual fue el que hizo el sacrificio. Así que el tema, amado hermano, de la gracia de Dios, jamás para el ser humano carnal, el hombre no entiende, la mente carnal del hombre, cómo es que Dios se hizo carne, no lo puede entender. Ese sacrificio de la cruz, esa gracia, el tema de la gracia, porque es por gracia que somos salvos, que cómo es que un Dios se hizo carne, se hizo tan pequeño y fue a llevar golpes allí, látigos, golpes parejos allí, le arrancaron las barbas y lo subieron a una cruz y allí lo crucificaron y se dejó matar tan fácil, dirá la gente. Jesús es tonto. Y así como Jesús es tonto, aquellos hombres que lo siguen también, los evangélicos son tontos. Es lo que piensa la gente, amado hermano. La gente cree que son tontas las cosas, pero no. Para las cosas las cosas de Dios, para el mundo, son locuras. ¿Por qué? ¿Cómo pueden comprender que Dios se hizo carne? ¿Cómo pueden comprender que Dios se hizo tan chiquito y vino aquí y que por una simple sangre que dejó golpearse y fue lanceado allí, y por esa sangre que nos vamos a salvar, por esa sangre que derramó es que nos va a limpiar del pecado? No puede entender la mente carnal, ¿ves? No puede, no les llega a entender fácilmente. Así que así no lo entendió la gente allá en Egipto, no lo entendió Faraón, y por esa causa pereció su primogénito, perecieron todos aquellos que estaban allí bajo aquel pacto que Dios había dicho, o sea, o que no hicieron el pacto que Dios había dicho de la sangre del dintel, y allí terminaron entonces muertos los primogénitos. Ahora vemos allí lo que le pasó al faraón. Dice allí el versículo 29 del capítulo 12, dice: y aconteció que a la medianoche Jehová
hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel y todo primogénito de los animales. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué nos dice aquí? Que aquí no existe el rico ni el pobre, ni el blanco ni el negro. Aquí todo es igual. Aquí el que tenga mucha plata, por más plata que tenga, no se va a librar de la muerte, no se va a librar del que cuando pase el ángel de la muerte, si no tiene la sangre allí en el interior. Es la única forma que usted puede decir soy salvo. ¿Por qué? Porque está creyendo que Dios prometió que lo iba a salvar si tomaba el sacrificio de la cruz. Ahora, Dios le presenta el plan de salvación al hombre y el hombre se encarga de aceptarlo o rechazarlo. Nadie puede entonces hacer nada por usted si usted no acepta el plan divino que Dios ha predestinado para salvarlo. Si usted no lo acepta y no cree que la sangre lo va a limpiar de todo pecado, que lo va a librar de la muerte y de la condenación que en este mundo, entonces nada se puede hacer por usted. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesús, que usted que está allí oyendo su palabra, que ejerce esa fe en su corazón, que pueda levantarse en fe y decir, Señor, aquí estoy. Señor, límpiame de todo pecado y ayúdame a caminar en pos de ti. ¿Por qué? Porque Él fue el que reconcilió el mundo consigo mismo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que es Dios el que se sacrificó por usted y por mí. Es Dios el que se entregó allí en la cruz del Calvario para derramar esa sangre y usted entonces aplicar esa sangre a su vida y decir, Señor, yo tengo la sangre que me limpia de todo pecado. Yo tengo, Señor, tu palabra. Yo tengo la vida porque tú me la ofreciste y aquí estoy. Así que Dios va a pasar entonces y va a ver la señal y allí entonces no va a haber muerte, sino va a haber ¿qué? Vida, porque creyó al sacrificio de la cruz, el cual fue ese Dios todopoderoso que se dio en propiciación por usted y por mí. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dijo ya mismo, antes de llegar aquí a la tierra, el Señor dijo que Él mismo daría señal, que una virgen concibiría y pariría un hijo y llamaría su nombre Emmanuel, que significa con nosotros Dios, o Dios con nosotros. ¿Ves? Dios caminando sobre la tierra nuevamente aquí, teniendo compañerismo con el hombre, para poder entonces así sentir los dolores, la aflicción, gozarse con los que se gozaban y llorar con los que lloraban. Entonces era Jesús sintiendo cada uno de las faltas que tenemos nosotros aquí en este mundo. Las aflicciones que podemos tener en este mundo, Él las llevó. ¿No cree usted que si usted está en esta hora quizás pasando por una perturbación de su vida, algún problema, algunas dificultades, quizás usted puede pensar, pero es que nadie sabe lo que yo estoy sufriendo, nadie sabe lo que me ha pasado a mí? Déjeme decirle que sí, uno sabe, el cual es Jesucristo. Él pasó todas esas cosas que usted está sufriendo, quizás achaque en su vida, que está quizás perturbado allí en una cama, tirado, y piensa que afligido, que piensa que nadie lo entiende, que nadie sabe lo que tú estás sufriendo. Dios sufrió todas esas consecuencias. Dios llevó tus dolores, sufrió allí por ti y por mí, para que nosotros fuéramos libres de todas esas cosas. Por eso es tomar a Dios en su palabra, tomar el sacrificio que hizo allí en la cruz del Calvario, aplicar la sangre que es la que nos limpia a todo pecado, porque es
señal que él va a ver, para entonces allí entonces no va a entrar muerte. Y usted puede entonces vivir, porque si no, no va a vivir. Sin él no va a hacer usted nada, porque sin nada, sin él no somos nada, dice la palabra. Así que, amado hermano, este sacrificio de la cruz, Pascua de Jehová que se hizo allá fue un acto de fe. Aquí es la misma manera, un acto de fe que usted tiene que tomar a Dios en su palabra. Pues que dice allí el versículo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. El Señor entonces está llamando a su pueblo, está llamando a aquellos que le han creído para que entonces aplique la señal, aplique la sangre, que es la que lo limpia todo pecado, y allí entonces va a tener el beneficio de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriera la tierra de Egipto. Ahora, estábamos en el mundo que es tipo simbología de Egipto. Ahora, las casas ya pasó el ángel de la muerte, el destructor, y acabó donde estaba la sangre. Los muertos, mató a los primogénitos. Ahora, esta casa, el Señor va a pasar y va a ver entonces la señal, el cual es el Espíritu Santo en el corazón del hombre, que como señal ha tomado la palabra, se ha posesionado de ella, ha descendido el Espíritu Santo y entonces ha tomado control y dominio de esta casa. Bendito sea el nombre del Señor. Este tabernáculo es morada eterna de Jesucristo. Sea usted entonces, amigo que me escucha en esta hora, una morada eterna de Jesucristo y no sea morada de ningún demonio, ningún diablo en su vida, sino que despójese de todas las cosas mundanas. Salga usted de Egipto, salga, aproveche ese éxodo que Dios le está presentando, el plan de salvación. Salga de allí, salid de en medio, pueblo mío, dice el Señor, y no te hagas partícipe de sus abominaciones. Usted va a salir con un éxodo allá, que lo hizo el Señor allá atrás, y va a salir entonces del mundo y va a tomar entonces la palabra, aplicar la sangre, la señal, el Espíritu Santo en su vida, y Dios entonces lo librará de la muerte y del juicio que viene para este mundo. Así que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Padre eterno, te damos gracias, Señor Jesús, por tus bondades, por tu mucho amor, por tu mucha misericordia para con nosotros, por darnos la oportunidad, Señor, de hablar tu palabra. Oh Dios eterno, gracias te damos, Señor Jesús, por todos tus beneficios, Señor Jesús, y por darnos el consejo, Señor, que viene de ti, Señor, sabiendo, Señor, que cada promesa es sí y es amén en ti, Padre eterno, porque tú fue que la diste y tú, Señor, la cumplirás, Señor Jesús. Oh Dios de la gloria, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos niños, jóvenes, adultos que tuvieron alcance nuestra voz, Padre eterno, que ellos han pensado y han meditado en esta hora, que qué serán de ellos si el día de mañana perecen o parten de este mundo y no han tomado esa sangre, no te han tomado a ti en tu palabra y han escogido y hecho buenas decisiones por ti. ¿Qué serán de ellos, Padre eterno? ¿Dónde aparecerán? Oh Dios de la gloria, oh aviva, Señor, sus corazones, Señor. Revélate, Señor, y dile a ellos, Señor Jesús, allí en lo más profundo de su alma, que te escojan, Padre eterno. Escojan para que ellos puedan vivir, que apliquen la señal, esa sangre allí en sus corazones, el Espíritu Santo, que es el que los puede liberar del pecado y de la muerte. Oh Dios de la gloria, bendice cada hombre, cada mujer en esta hora, Señor Jesús, que te ha tomado a ti por en tu palabra, Señor Jesús, y sea usted, Señor, revelándole cada día más, Padre eterno, su palabra. Oh Señor Jesús, aquellos que están necesitados, Señor, de provisiones, Padre eterno, tú eres el Dios todopoderoso que
provee, Señor, nuestras necesidades, Señor, y conoce nuestra condición, Señor Jesús. Ayuda, Señor, a aquella vida, Señor, que necesitan fuerza, Señor. Dale fuerzas nuevas, Padre eterno, a aquellos que necesitan. Aquellos que necesitan sanidad, Señor, dale sanidad en el nombre del Señor Jesucristo, Padre eterno, para que ellos puedan, Señor, testificar y decir que hay un Dios que sana. Hay un Dios que realmente puede hacerlo todo. Oh, Dios de la gloria, ayuda cada vida, Señor, en esta hora que está al alcance de nuestra voz. En el nombre del Señor Jesucristo, allégate a ellos, Señor Jesús, por tu palabra y llégalo por el Espíritu Santo. Haz la obra en cada uno de ellos que están pidiendo en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Amén y amén. Bien, hemos llegado al final del programa, amado hermano, y darle entonces la invitación, o hacer la invitación para que mañana, Dios mediante, otro de mis hermanos estén aquí parados llevando su palabra y usted esté atento a la voz de nuestro Padre Celestial. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.